¿Qué tal, amada familia de la iglesia? Este día, como cada vez, quiero animarte a que antes de la enseñanza podamos juntos, con gozo y alegría, alabar, celebrar y adorar a nuestro Dios. Disfruta este tiempo que el Ministerio de Alabanza ha preparado para este momento. Disfrútalo. Vamos a exaltar, alábele ahí. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocinas, fue cantando, otra vez gritando, a viva voz, a su Dios, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb, para todo el sediento, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb, para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Vamos a le llaman declararlo. guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Yo le invito a que le alabe, se mueva ahí donde está usted. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocinas, fue cantando, otra vez gritando, a viva voz, a su Dios, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb, para todo el sediento, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb, para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Sígale alabando. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios.
Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo, contigo, está contigo, 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 está contigo, contigo, contigo. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo, contigo, está contigo, 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 está contigo, contigo, contigo. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, está contigo, 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 está contigo, contigo, contigo. Está contigo, 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 está contigo, contigo, contigo. Amén, amén, cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, 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 está contigo, contigo, contigo. Una vez que hemos disfrutado de este tiempo tan maravilloso de alabanza y adoración, llegó el momento de que nosotros podamos profundizar en la palabra de Dios. Este día quiero hablarte un tema de cómo edificar o fortalecer nuestra fe. Los creyentes todo el tiempo tenemos que disfrutar la presencia de Dios, pero es muy importante disfrutar también la palabra de Dios, porque cuando aprendemos de ella, la estudiamos sistemáticamente, dedicamos tiempo a estudiar la Biblia,
experimentamos a Dios, escuchamos a Dios, pero al mismo tiempo nuestra fe está siendo edificada, nuestra fe está siendo fortalecida, y entonces podemos estar preparados para cualquier momento en nuestra vida. Tenemos que aprender que en algún tiempo en nuestra vida vamos a pasar por crisis, pero tenemos que tener algo muy presente, que nuestra fe siempre tiene que ser más grande que nuestra crisis. Hoy quiero, antes de adentrarme en la plática, hablarte un poquito acerca de las luchas internas que los creyentes llegan a tener a veces, o casi siempre. Formulé unas preguntas que creo que muchos cristianos experimentan, se hacen o hacen a otras personas o a Dios mismo acerca de si Él puede cuidar de nosotros. Y estas preguntas te van a ayudar a algo, a que tener un panorama de lo que tú has enfrentado, y a lo largo de la enseñanza y al final de la plática, te garantizo, una vez que profundicemos en la Biblia y veamos unas citas clave, versículos importantes, tú podrás darte cuenta de algo, que tendrás respuesta para estas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas que algunos creyentes o gran cantidad de creyentes se hacen? Bueno, llegan a preguntarse, ¿soy tan importante para el Señor? Esa es una pregunta. Otra es, ¿le importa mi vida a Dios? Tú puedes caminar, tener muchos años como creyente, cristiano, servir en un ministerio, tener resultados en un ministerio, ver bendiciones, pero llega un punto en el que te puedes, por la crisis, por lo duro de la batalla o de la tormenta, hacerte estas preguntas. Una pregunta también sería, ¿qué tanto está interesado el Padre Celestial en mis problemas? Otra pregunta sería, ¿mis oraciones son escuchadas? Y si son escuchadas, ¿realmente son tomadas en cuenta? ¿Mis oraciones valen a los ojos de Dios? ¿Puedo esperar una respuesta a mis oraciones? Mucha gente no se atreve a ser sinceros y decir que sí llega a hacerse esas preguntas en lo íntimo de su corazón. Otras personas pueden llegar y decir, ¿hasta dónde está dispuesto Dios para ayudarme? ¿Qué tanto Dios está dispuesto a hacer para hacerse notorio en mi vida y sobre todo notorio su poder en mi vida? Otra pregunta sería confiando en Dios, ¿puedo vencer o superar la crisis que estoy enfrentando este día en mi vida? Esas son preguntas que en algún punto te puedes llegar a hacer. Y las respuestas las vamos a encontrar a lo largo de esta enseñanza. Ahora, algo muy importante que yo quiero que veamos es que Dios lo que busca es edificar nuestra fe, es levantarnos, es llenarnos de confianza, de seguridad en quién es Él, en lo que puede hacer por nosotros. Cuando nosotros creemos en Dios confiadamente, te puedo asegurar que tendremos la victoria 100% o 1000% de las veces. Porque cuando nos aferramos, nos mantenemos, nos posicionamos en las promesas de Dios, ten la seguridad de que Él las habrá de cumplir en su tiempo y a su manera, pero Él lo va a hacer. Ahora, ¿cómo yo nutro mi fe? ¿Cómo yo la edifico? ¿Cómo yo la fortalezco? En el Salmo 71, en el verso 16, hay una declaración de los Salmos en los cuales nos vamos a posicionar este día. Dice, Salmo 71, verso 16, vendré, dice el salmista, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Pero fíjate cómo dice el versículo, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Voy a dirigir mi corazón, voy a dirigir mi mirada a los hechos poderosos que Dios en el pasado ha hecho. Y cuando nosotros nos centramos en esos hechos poderosos, es cuando nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Mucha gente no ha entendido la importancia de leer la Biblia, de leerla no como un libro nada más porque sí, sino de disponer el corazón a que cuando tú abres la Biblia, el Espíritu Santo se ponga en acción
y te aconseje, te anime, te hable, te enseñe, te predique, sea el Espíritu Santo mismo predicándote. ¿Por qué lo digo? Bueno, por la razón de que cuando nosotros empezamos a leer la Biblia con ese deseo de poder conocer a Dios, su carácter, su poder, lo que leemos sobrenaturalmente el Espíritu Santo lo siembra como una semilla en nuestro espíritu. Y cuando viene la necesidad de que esa revelación surja en nuestra vida, y esa revelación la va a usar el Espíritu Santo para llevarnos a la victoria, en el momento que la necesitemos, la hará surgir a través de una fe inconmovible, a través de una fe determinada que habla, una fe que se expresa, una fe que libera, una fe que establece, una fe que cambia atmósferas. De eso se está tratando todo esto. Que tú te alimentes. Mucha gente quiere tener fe poderosa en medio de la crisis. Y no es malo clamar a Dios. Pero uno se tiene que preparar todo el tiempo de la vida, porque seguro van a venir desafíos y crisis a nuestra vida. Y es en los tiempos que hay paz, por decirlo de alguna manera, como ahorita que estamos en la contingencia, ¿verdad? Es el tiempo que la gente tendría que estar buscando de Dios, porque pronto, en algún momento, la vida diaria, la vida que conocemos, y quizás no sea igual, pero de alguna manera vamos a regresar a la vida diaria, a los desafíos, a los horarios, a los tiempos, a las presiones, a hacer todo lo que estamos acostumbrados a hacer. Y una vez más va a venir todo ese desafío, y ese es el tiempo que la gente debemos estar. Tienes que estarte llenando de la palabra de Dios, leyéndola, aprovechando los tiempos. Hay gente que se está quejando de que dice que no tiene, que está aburrida. Déjame decirte que puedes dedicarle horas. Algunos tienen esa posibilidad para leer la Biblia y hacerlo. Mucha gente ya en su casa limpió y volvió a limpiar, y acomodó y volvió a acomodar, y ya movió 3, 4 veces su sala porque tuvo el tiempo para hacerlo. Pero te digo algo, nunca será excesivo leer la Biblia. Y si tú dices, hoy que pude, hablando del tiempo de la contingencia, leí la Biblia 2 horas, no fue demasiado. Ay, pero pastor, ¿acaso hoy la leí 4 horas? ¿Fue demasiado? No, no fue demasiado. Te voy a decir por qué. El cáncer está 24 horas, 7 días a la semana, 365 días en el cuerpo. Duerma o no duerma la persona, la enfermedad está allí. ¿Tú crees que son pocas 2, 3 horas, 4 horas? Si lo puedes hacer de leer la palabra de Dios y llenarte, definitivamente que no. ¿Acaso a un deportista que gana medallas, trofeos, premios, o a algún artista que ejecuta un instrumento, se le tilda de exagerado porque dedica 18 horas al día por 20 años para poder ejecutar un instrumento, un violín, una guitarra? ¿Y acaso alguien va y le señala y dice, uy, qué exagerado? ¿Has visto las entrevistas? ¿Qué es lo que hacen? Le aplauden, le entrevistan, casi le rinden pleitesía. ¡Wow! Queremos ser como tú, porque dedicó 18 horas todos los años de su vida, de su adolescencia, de su infancia, y ahora ejecuta un instrumento y va por Europa y todo el mundo lo alaba. ¿Eso es exagerado? ¿Verdad que no? Y tú que dediques tiempo para tener victoria a través de la palabra de Dios, jamás será exagerado, jamás. Y si tú me dices, hoy que pude, hoy que lo deseé, hoy que tuve el tiempo, leí 4 horas la Biblia, está bien, no hay problema. Y si tú dices, solo puedo leerla media hora, no hay problema. Lo que tú puedas hacer está bien. Lo que importa es llenarte de la palabra de Dios. En los hechos poderosos, como dice aquí el salmista, vendré a los hechos poderosos de Jehová. Y cuando vemos la Biblia, porque la Biblia está diseñada, está preparada para que nosotros nos llenemos de fe. Cada historia, cada enseñanza, cada precepto, cada principio de la palabra de Dios están puestos para empoderarnos, para llenarnos de poder, para llevarnos a lo sobrenatural, para hacer crecer nuestra fe, para hacer crecer nuestra visión, para que nosotros podamos ir mucho más allá en Cristo, más allá de donde hoy estamos. Y sí, en Cristo, en la fe en Dios, Dios nos llevará mucho más allá de donde nosotros estamos. Quiero que vayamos
a ver dos hechos. Escúchame bien. Hoy vamos a ver dos hechos poderosos en la Biblia, en donde Dios nos va a alimentar de fe en nuestro ser, en nuestro espíritu, y nuestra visión del Dios poderoso va a cambiar. Al escuchar, al dirigir tus ojos a la palabra, te vas a fortalecer, te vas a animar. El primer hecho poderoso que quiero que vayamos a ver este día está en el libro de Josué. Quiero que me acompañes allí, por favor. Vamos a estudiar ese gran momento en el cual Josué está enfrentándose a los amorreos, está enfrentándose a un ejército que viene contra ellos. Y hay un momento, y yo quiero centrarme en ese gran momento, en el cual Josué liberó su fe. Josué se levanta como ese hombre de fe. Y en el versículo 12 específicamente dice, de Josué capítulo 10, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. A ver, vamos a poner, este es el hecho poderoso. Quiero que por favor te centres en esto. Quiero que por favor abras tu corazón. El analizar tan solo este hecho va a llenar tu corazón de fe, lo va a fortalecer y te va a animar. ¿Por qué? Primero que nada, Josué habló su fe, la liberó, y la fe se tiene que liberar, la fe se tiene que hablar. ¿Por qué era importante que no oscureciera? ¿Por qué era importante? ¿Por qué específicamente Josué le ordenó al sol que no se pusiera y prácticamente a la luna que no saliera? Porque era una estrategia militar. Josué era un militar, era un estratega militar. Él sabía que si oscurecía, que si llegaba la noche, los enemigos no los iban a poder atrapar todos. Iban a aprovechar la oscuridad precisamente para esconderse, para irse a las cuevas, y no iban a poder lograr lo que el Señor se había propuesto, la victoria total, contundente y definitiva. Entonces lo que le vino a su corazón es: ¿qué necesito? Necesito luz de día, necesito sol. Y entonces lo que hizo fue ordenar al sol y a la luna: ¡ey, deténganse! Desde su punto de vista. Pero ahora la astronomía, a nosotros los de este día de 2020, nos hace entender qué sucedió. Desde el punto de vista de Josué, y aun cuando está registrado en la Biblia, le ordenó al sol que se detuviera y a la luna también que lo hiciera, que su movimiento no fuera como es. Pero a través de la astronomía, lo que nosotros sabemos es lo siguiente: que no fue el sol el que se detuvo y la luna tampoco. Fue la Tierra la que, si al menos no se detuvo, sí frenó su velocidad a la que gira. Y quiero que pienses por un momento ese hecho poderoso que puede sorprender a cualquiera. La Tierra gira a 1700 kilómetros por hora sobre su eje. La Tierra gira a 1700 kilómetros por hora. Y dice la Biblia que el sol se detuvo, que la luz del sol estuvo por casi un día entero. Casi un día entero. Estamos hablando de 24 horas. Casi un día entero. Quiere decir que la Tierra giró quizás a menos velocidad. Y Dios mantuvo eso así. La Tierra. Y tú dirás, ¿Dios puede hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque es Dios. Él creó la Tierra. Él sostiene con su mano el universo.
Claro que lo puede hacer. Eso es un hecho poderoso. Y en este momento Dios está alimentando tu corazón de fe. En este momento tú estás saturándote de esa fe. Puedes ver, pero hay otra cosa más maravillosa todavía de todo esto. Si ya eso te, como dicen los chavos de hoy, te voló la mente, que quizás nunca lo habías visto de esa forma, que la tierra frenó, al menos, si no se detuvo, frenó su velocidad. Y a veces me pongo a pensar, y los del otro lado del mundo se dieron cuenta que despertaron en su reloj biológico y dijeron, ah caray, ya despertamos y no amanece. ¿Y dónde está el sol? ¿Por qué? Porque al otro lado del mundo se estaba cumpliendo el plan de Dios. Y tú te has preguntado, ¿qué Dios está dispuesto a hacer por mí? Lo que sea necesario, si tú puedes creer. Si tú estás buscando el propósito divino para tu vida o estás en la voluntad que Dios tiene para ti, Él va a hacer lo que necesite hacer para respaldarte. Pero hay otra cosa. ¿Ves que a lo largo de que estamos estudiando, el Señor está respondiendo tus inquietudes o está dando respuesta a esas preguntas que planteé al inicio de esta predicación? Pero quiero ir un poquito más allá. Dice el verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Es tremendo pensar en esto, que a la voz de un hombre, la voz de Josué, fue atendida su voz, fue respaldado. Fíjate por un momento y piensa, cuando el Evangelio nos dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, que todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabes qué significa ese versículo? ¿Qué Dios nos quiere decir? Respaldo total de Dios y su reino. Que lo que tú puedas creer que sucede en la tierra, prometido en la Biblia, habrá de suceder. Eso es lo que está diciendo aquí. La pregunta es, ¿qué Dios está dispuesto a hacer por mí? Lo que sea necesario. Si tú puedes creer. En Isaías, quiero que vayas allí conmigo rápidamente y quiero que puedas recibir lo que el Espíritu Santo este día está hablándonos a cada uno de nosotros. Isaías capítulo 43, versículo 19, ¿qué es lo que dice? Dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Aquí está hablando de que Dios puede hacer cualquier cosa nueva, no importa que sea. Recuerda el milagro de resurrección de Lázaro. Pero dice aquí, otra vez, dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Por qué me gusta mucho este versículo, esta parte de este versículo? Porque Dios está diciendo aquí que Él, para su pueblo, para cumplir sus propósitos, para cumplir su destino, sus planes con su pueblo, con sus hijos e hijas que tanto nos ama, Él va a hacer todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque es Dios y de eso se tratan los milagros. Los milagros no son otra cosa más que hechos sobrenaturales que están por encima de lo natural. Aquí está hablando de que Dios, si es necesario, abrirá un camino donde no lo hay. En el desierto puede abrir un camino, Él sobrenaturalmente. En la soledad donde no existe un río, para que tú lo tengas, para que tú nades, para que tú cruces, para lo que tú tomes agua, Él lo puede hacer si es necesario. Eso es lo que debemos de centrarnos en este punto. Regresando a Josué capítulo 10, en el versículo 14 dice que Dios atendió, y puedes marcarlo ahí en tu Biblia, dice, Dios atendió a la voz de un hombre. Tu voz es importante para Dios. Tu voz es escuchada. Cuando yo estaba estudiando para compartirte y días atrás estaba meditando en la palabra de Dios, pensaba mucho en este versículo y me daba cuenta que Josué, cuando le habló al sol y a la luna, que le ordenó a estos astros que se detuvieran, ¿qué estaba significando?
que estaba aplicando un principio espiritual, porque los principios de Dios son eternos. Y Josué puso en práctica el principio espiritual de fe que está en Marcos capítulo 11, en el versículo 22. Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El Señor está hablando aquí, dice que lo que digas te será hecho si no tienes duda en tu corazón. Y en este punto Josué estaba siendo respaldado por Dios, estaba siendo respaldado en su fe. Él habló y Dios respaldó. La fe se expresa, la fe se libera. Josué había tenido la oportunidad de llenar su corazón cerca de Moisés. Y después empezó a caminar, a guiar al pueblo ahora, después de haber atravesado, ¿verdad? Ese desierto y entrar y poseer y conquistar. Y ahora él podía guiar, pero podía guiar con la fe. Él estaba saturado de fe. Y había llegado a un punto en el que había liberado la fe y estaba usando un principio, porque cuando tú estás cerca de Dios, Dios te llena de su presencia. Nosotros somos impregnados de aquello en lo que estamos sumergidos. ¿Recuerdas el ejemplo de el bolillo que metemos a la taza con leche? ¿Y qué es lo que hacemos, verdad? ¿Alguna vez has probado y disfrutado un bolillito comprado en una panadería? Simplemente un bolillo, y lo sumerges en un vasito con leche fría y le haces así y ves cómo empieza a absorber toda el pan, la leche, ¿verdad? Y luego te lo tomas y le haces así y empiezas a soltar toda esa leche en la que estuvo sumergido. Así es nuestra relación con Dios, así es nuestra relación cuando tú haces un devocional, cuando tú lees la Biblia con fe, con determinación, cuando llegas al desafío de tu vida, ¿verdad? Es de lo que estás impregnado, de lo que te llenaste, ¿verdad? Y entonces sale de lo que en donde estuviste inmerso, sumergido, es de lo que estás empapado y lleno. Era lo que estaba pasando con Josué. No era momento para orar, era momento para ordenar, era momento para liberar la fe, era momento para poder creer que Dios lo iba a respaldar. Y Dios lo respaldó, y la Biblia dice, atendió a la voz de un hombre. ¿Tú crees que Dios va a hacer diferencia entre ti y Josué? Él va a atender tu voz cuando lo hables por la fe. Otra cosa que también quiero enseñarte en este punto y que lo veo es la oración nuestra. Aquí hablamos de una declaración de fe, pero nuestras oraciones son poderosas y son válidas y son respaldadas, escuchadas de parte de Dios. Quiero que vayas conmigo a Daniel, un pasaje muy conocido, pero nunca será suficiente la cantidad de veces que podamos ir a la presencia de Dios y leerla y aprenderla y estudiarla. Daniel capítulo 10, versículo 12 dice lo siguiente: el ángel viene en un tiempo de ayuno de 3 semanas, de 21 días, que solamente comía vegetales y no comía nada que fuera procesado. Y dice en el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, le está hablando aquí el ángel de alto rango, dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios siempre está atento a la oración de su pueblo, siempre escucha la oración de sus hijos y de sus hijas. Ahorita este es otro hecho poderoso, ¿verdad? No es el punto del segundo hecho que vamos a ver, pero estoy hablándote de que Dios está esperando que tú le creas, que tú vayas a la Biblia y que digas, si lo hizo con ellos, lo puede hacer conmigo. Si lo hizo con Daniel, si lo hizo con Josué, lo hará conmigo. Porque Dios no tiene favoritos, porque Dios no hace acepción de personas. Lo único que Dios necesita es que tú tengas fe, una fe que mueve montañas, una fe
que va más arriba de lo natural y se mueve en lo sobrenatural. Algo que me llama mucho la atención es como Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había confusión. Y me gusta la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo. Estaba trayendo orden y estaba trayendo plenitud. Dice que estaba desordenada y vacía. Y lo primero que Dios trajo fue orden a la confusión y plenitud y llenura al vacío. Una obra poderosa. Dios, aquí lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, estaba incubando. Estaba como una gallina sobre sus huevos, estaba incubando la protección, la obra de Dios estaba estableciendo, estaba siendo incubada por la fe, y nosotros podemos liberar nuestra fe y podemos empezar por la fe a incubar lo que Dios nos ha traído a nuestro corazón que estamos creyendo. El siguiente hecho que yo quiero que juntos veamos tiene que ver con el rey Ezequías en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20. Allí vamos juntos a poder ver cómo Dios le habló. Y aquí yo sí quiero que leamos un poquito al respecto más. Dice el verso 1, en aquellos días, segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1, estoy leyendo, acompáñame, enciende tu dispositivo, abre tu Biblia impresa, pero llena tus ojos, llena tu corazón de la palabra de Dios. Dice el verso 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo, te ruego, oh Señor, te ruego, que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho todas las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, dice, yo he oído tu oración. He oído tu oración, lo que te decía hace unos minutos con Daniel. Vino desde el primer momento que se elevó la oración fue escuchada por Dios, y Dios respondió mandando a su ángel. Y aquí Dios está confirmando y diciendo, yo he oído tu oración, y dice, y he visto, ¿qué? He visto tus lágrimas. Y yo quiero hacer aquí una clara y específica afirmación. Dios escuchó la oración de Ezequías y dice que vio sus lágrimas, pero no dice que por sus lágrimas respondió Dios, fue por su oración, y una oración hecha con fe siempre es respondida. ¿Qué quiero marcarte aquí? Que mucha gente cree que a Dios lo va a convencer por sus lágrimas. Cree que por llorarle mucho a Dios, Dios va a responder y decir, sí, hija, hijo, ¿cómo lloras? Te voy a responder, ya no quiero que sufras. Dios no quiere eso, que suframos, Él quiere que aprendamos, pero las lágrimas no mueven a Dios. Si tú has pensado que tus lágrimas van a mover a Dios, lo conmueven, pero no lo mueven. La Biblia dice que Jesús se conmovió cuando Lázaro le dijeron que estaba muerto y llegó a su tumba. Se conmovió, pero Él siempre se va a mover por la fe de uno. Las lágrimas de uno lo conmueven, pero no lo mueven. Lo que mueve a Dios es nuestra fe. Es lo único que hace que Dios se mueva. Eso nunca lo olvides. Y dice el verso 5, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. 15 años. Había una determinación, y la oración de este hombre provocó, ¿verdad?, que se moviera el corazón de Dios y le diera 15 años más de vida. La verdad, un regalo en gracia maravilloso. Y dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y el verso 9 dice así,
Respondiendo Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará el Señor esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? En la Nueva Traducción Viviente, permíteme leerte, dice: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar, porque aquí estaba hablando de un reloj solar, se adelantara 10 grados o 10 grados, 10 posiciones, o que se atrasara 10 posiciones? Entendemos esto, que ahorita vamos a ver la respuesta, que si avanzaba esas 10 posiciones, ese reloj solar, pues quiere decir que estaba avanzando el día, y por tanto, si avanzaba el día, y quiero que asociemos estas ideas tan tremendas, es lógico que la Tierra estaba girando, y que se estaba, cada vez que giraba y avanzaba en esas posiciones, obvio que estaba llegando el atardecer o avanzando el día simplemente. Si retrocedía, ¿qué estaba significando? Que Dios estaba una vez más tomando a la tierra y haciéndola retroceder, si es necesario para moverse en la vida de una persona. Dice el versículo 10, y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, ¿sí? Es decir, que avance, pues lo que siempre ya conocemos, era su forma de medir el tiempo, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Pues no era posible, a menos que Dios moviera sobrenaturalmente, en este caso, una vez más, al planeta Tierra, y lo hiciera retroceder lo necesario en esas 10 posiciones del reloj solar. El 11 dice: entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los 10 grados o los 10 las 10 posiciones que había descendido o avanzado en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Te das cuenta? Otro hecho poderoso. Dios respondió a la oración de este hombre. Dios le dio una señal. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que estar siempre pensando en señales para que Dios nos esté mostrando su voluntad. Nos ha mostrado su palabra y eso nos tiene que bastar. Lo que aquí habló, lo que aquí prometió en su palabra es lo que necesitamos. Lo único que necesitamos es creer. Si necesitamos una señal, Él nos mostrará esa señal si es necesario para su gloria y para edificar y alentar nuestra fe. Nosotros no tenemos que ser de señales a menos que Dios lo determine. Nos basta su palabra. Con estos hechos poderosos, yo creo que tú edificaste tu fe. Este día fue hablarte, como siempre, del corazón, de que tú pudieras darte cuenta que Dios te alienta, que es cuando tú tomas tiempo como ahorita y te metes a la palabra de Dios y empiezas a buscar revelación y empiezas a buscar entendimiento y empiezas a ver cómo Dios se mueve y empiezas a creer y aceptar la palabra. Y la fe es creer sin cuestionar, sin razonar. Si Dios dice que así fue, simplemente la aceptas y entonces la aplicas en tu vida. Y el poder de Dios viene, como vino a Josué y le dio una victoria, o como vino a Ezequías y vio no nada más su sanidad, sino que Dios le concedió 15 años más de vida y le mostró el hecho poderoso, porque aquí, como lo podemos ver, para mostrarle que Dios estaba haciendo algo en Ezequías, fue capaz de hacer retroceder la tierra lo necesario para la edificación de la fe. Dios hará todo lo que necesite para levantarte y animarte en tu fe. Lo único que tienes que hacer, que tenemos que hacer, es mirar su palabra, creerla como verdadera, aceptarla en nuestro corazón y vivirla con confianza, porque en Dios jamás seremos defraudados. Confío que este mensaje ha llenado tu corazón. Simplemente atrévete a creer que los hechos poderosos están para ti en tu vida. Sanidades, milagros, transferencia de riquezas, cancelación de deudas, restauración en tu vida, en todo sentido. Verás en tu casa, verás en tu vida. Confío que así es, y al hablarlo en tu vida, allí donde estás, sanidad, bendición, restauración, resurrección, liberación habrá de venir a tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima.
maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Vamos, le llaman decláralo. guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Yo le invito a que le alabe, se mueva ahí donde está usted. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocinas. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Sígale alabando. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios.
danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová